Juntos vamos a lograr nutrir nuestra sociedad, donde cada acción que das tiene un impacto en los demás. No subestimes tu poder, cada gesto puede ser de la Argentina un lugar donde todos puedan crecer. Causa y efecto, vamos a cambiar. Estando unidos todo podemos lograr. Causa y efecto, no dejes de soñar, que cada acción cuenta si es con fe, amor y solidaridad. Cuando ayudas a creer a quien se siente caer, semillas de esperanza siembras con la fuerza de la fe. Un ejército de seres buscando igualdad, impulsando Bienvenidos, la nación. bienvenidas a Causa y Efecto, un programa donde tu voz cuenta. Antes de empezar el programa, podrán ver nuestra... todavía no me presenté a mis compañeros. Ay, Bienvenido. Camila. Bienvenido, Seba. Buenas tardes, Buena, chicas, ¿cómo buena. están? ¿Cómo andan? Qué linda nuestra vestimenta de hoy. No, la verdad que sí. Nuestra Sebas Indumentarias. Esto es Sebas Prestaciones. No, la verdad que bueno, chicas, estamos con estas remeras, justamente es lo que No se va a vamos venir a ahora, ¿no? adelantar. No vamos a no. adelantar. Pero bueno, Pero antes de continuar con el programa, no te olvides afiliarte a Eva TV. ¿Y dónde nos pueden seguir? No, recién empezamos, ya me pegaste un cachetazo. Así está brava la conductora de hoy. Pobre Camila. Con termo nuevo, Con miren termo. nuestro Miren termo. nuestro termo, patentado por Causa y Efecto. Compren sus stickers. Nada, bueno. ¿Están bien? Ya dijeron que están bien. Estamos todos contentos, todos muy felices. contentos. Hoy un día muy... Empezamos con buenas vibras. así es. Así que nos puedes seguir en Eva en vivo y @causayefecto.evatv en Instagram. Muy bien. Excelente. ¿Estamos bien? Sí, Qué va. podemos continuar tranquilos. Menos con lo que vos dijiste, eso después. Qué No, semanita, menos ¿no? Menos con eso. Si no, No, nos no, arruinás el segundo bloque. No, sí, tranqui. Comenzamos Tiene bien. que Podemos empezar con el resumen de la semana. ¿Cómo no? Ahora, qué semanitas tuvimos, ¿no? Cargada de emociones, justamente por el día que se conmemora siempre, el Día de los Caídos de Veteranos de la Guerra de Malvinas. Un día para reflexionar a montón. Porque justamente Pero hoy ¿qué tenemos... fue lo que pasó ese día que con nuestro querido presidente? Y bueno, justamente eso es lo que quería llegar. Justamente ese día que se conmemoraba el Día del Veterano de la Guerra de Malvinas, nuestro presidente había viajado a los Estados Unidos para recibir un premio Tranqui. en una... Ahí estamos viendo, miren. Estamos viendo en el monitor. Tranquilo él, importándole nada ese día. Una falta de respeto total a la historia de nuestro país. Recibiendo un premio al mejor león. ¿Hay premio ¿Qué? para eso? Hay premio para eso. Así supuestamente se llamaba el premio en la residencia privada de Donald Trump. No, listo. Yo creo que con esto ya estamos, chicos. ¿En qué momento votamos yo no un voté, día- ¿no? Pero el que votó, ¿en qué momento votaron a un presidente yanqui, boludo? Que le importa más el premio al mejor león que la Le historia importa de más la, lo de Estados Unidos, gente. que la así. historia argentina. No, Perdón. la verdad que, bueno, ocasiona tristeza, mucha tristeza, y más allá también de los dichos en su discurso, donde justamente él pide que, que nosotros prácticamente aguantemos la decisión de los habitantes de las Islas Malvinas que si quieren ser argentinos. O sea, va en contra de todos los pedidos que Argentina tiene hace más de 40 años sobre lo que es la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Entonces, vamos a pensar que tenemos una forma de país que va en contra de toda la soberanía de nuestros ríos, de nuestras tierras. Milei, la verdad no sé qué hace acá. Bueno, una de las cosas que me molestó a mí, si se puede hablar de ese día, fue que hizo un acto en homenaje a los veteranos, pero había una lista de qué veterano podía ingresar al homenaje y qué veterano no. Bueno, ahí está. O sea, había veteranos esperando en la plaza a ver si estaban en la lista que el presidente hizo.
Sí, bueno, no solamente eso, una cachetada además a los veteranos de Malvinas fue el Senado de la Nación, que también premió a militares que han ido a la guerra de Malvinas, pero que fueron después condenados por el Estado argentino como represores. Uno de esos fue Horacio Losito, que fue condenado a 25 años de prisión, ¿sí? Condenado a prisión perpetua por su participación en el episodio conocido como la masacre de Margarita Belén en el Chaco. Losito mantiene además otras 2 condenas por delito de lesa humanidad dictadas en las provincias de Corrientes y relacionadas a sus actuaciones en el Regimiento de Infantería número 9. Una vergüenza que el Senado de la Nación haya condecorado, porque yo considero que el condenado por lesa humanidad no es un héroe. No, claramente que no. No es un héroe. No es un héroe, más allá que haya participado en la gesta de Malvinas. Ahí tenemos también que pensar que la vicepresidenta de la Cámara de Senadores de la República Argentina, la vicepresidenta de la República Argentina es la presidenta de la Cámara de Senadores, es hija también de un militar que participó en la Guerra de Malvinas y que también tiene ciertas dudas, ciertas causas involucradas en lo que es la desaparición de personas, en los famosos vuelos de la muerte. Claro, porque ella siempre repite que no es como se cuenta la historia. Entonces, ¿cuál es la historia que hay que contar? Y yo creo que cuando terminemos de conocer la verdad de qué hicieron con los 30.000 desaparecidos, vamos a conocer la verdadera historia completa de la que ellos llaman. ¿Sí? Porque lo que hicieron ellos fue un genocidio, vamos a llamarlo así, fue un terrorismo de Estado, porque utilizaron todas las herramientas del Estado hacia la guerra de la subversión que ellos supuestamente implementaron. Hubo un abuso enorme de poder y no pueden venir a plantear que la historia hay que comentarla completa cuando tenemos un montón de pormenores en nuestra historia que todavía no podemos dilucidar y contar porque ellos mismos no lo quieren hacer. Entonces, no nos dejemos atropellar por un gobierno fascista disfrazado de democráticos. Podemos decir que hubo homenajes para algunos, pero no para todos, sino que para quienes ellos quisieron. Así es. Y no para los verdaderos héroes de Malvinas. Claro, no, aparte que ahora son todos, se creen todos dueños de la verdad absoluta y que quieren tapar todo como a ellos le favorece, Les convenga. digamos, claro, les convenga. Sí, el año pasado ya habían hecho algo parecido, que largaron un spot publicitario, digamos, un spot del Día de Malvinas, en el cual también tratan de ir por la teoría de los 2 demonios, comentando un poco sobre lo que es la guerra, la subversión y complementando la guerra de Malvinas. La verdad que no sé quién los asesora, pero se entiende que son las familias, porque fue un golpe cívico-militar, familias que hoy llevaron al gobierno, familias poderosas, ¿no?, de manera económica, que llevaron al gobierno al presidente Javier Milei. Y bueno, entonces tratan de darnos un mensaje que no es cierto, no es verdad. Por eso es necesario estos días, el día del 2 de abril o el 24 de marzo, verdaderamente hacer una reflexión, leer y reflexionar sobre lo que verdaderamente sucedió en el día de 24 de marzo, la dictadura militar, el golpe de Estado, y lo que verdaderamente sucedió en Malvinas. Exacto. No vamos a olvidar. Por eso siempre digo, qué mejor que escuchar a un veterano, que escuchar a gente que no estuvo ahí. Así ¿no? es. Por eso este programa va volcado exclusivamente a ellos. Claro, Exactamente. con mucho respeto, dándoles todo el honor y la gloria también a ellos. A los que Y están nada. y los que ya no. Y aparte que hay gente que lo vivió, o sea, mi mamá me contaba, era chica, creo que hay muchos conocidos parientes de nosotros que lo han vivido, saben lo que es tenerlos lejos y en esas situaciones que uno no sabe, porque creo que no sabían nada. Y a tan corta edad, porque hay chicos que se fueron, ni siquiera tenían mi edad, 18 años, ¿no? Bueno, Por eso es importante también tener memoria, ¿no? Y a los chicos, las generaciones que vienen, también contarles y que investiguen también un poco lo que pasó, que no se queden con todas las teorías que hay, que solo quieren meterte en la cabeza, porque
porque es así, Que no porque se- a ellos les conviene. Que no se queden con lo que dicen, sino que investiguen ellos mismos para sacar sus propias conclusiones. Claro, también. Exactamente. Bueno, y hablando un poquito de las noticias provinciales, podemos decir que tenemos una buena buena positiva, noticia. chicos. Nuestros reclamos se hicieron escuchar. Vamos a hablar de que la justicia falló contra la EPEC, ¿sí? Tengo acá un pedacito de lo que decía el fallo. La justicia de Corrientes falló contra la EPEC a favor de las familias correntinas en causa promovida por el abogado Juan Manuel Cubilla, podesta por la aplicación de tarifas ilegales en una decisión previa al amparo presentado por más de 40.000 usuarios y sobre el cual también se espera un primer resultado judicial. Así que podemos decir que el reclamo fue escuchado y que más de 40.000 usuarios que hicieron su denuncia fueron escuchados. El abogado Cubilla dijo: estamos muy felices porque logramos hacer justicia. Perfecto. Y Y eso- eso, Muy y bien. eso sienta una jurisprudencia que los siguientes casos la Ahí podemos justicia ver, tiene que miren, el sentenciar de la fallo. misma manera, ¿no? Así que bueno, verdaderamente se hizo justicia. Se hizo justicia. No más tarifazo, gente. No más tarifazos, no más cortes de luz, por favor. Se va a pasarme el mate, Bueno, te lo pido. Hablando un poquito, dice concretamente, en este caso la justicia condenó a la distribuidora correntina a incluir a vecinos en la tarifa social y dejar de cobrarle ilegalmente otros precios. Tuvimos este lunes 31 de marzo la gran noticia porque el Juzgado Civil y Comercial número 4 condenó a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes a refacturarles a vecinos del barrio industrial de Capital, provincia de Corrientes, por la aplicación de tarifas indebidas en las boletas de la luz. Así que bueno, tenemos en toda esta semanita de malas noticias una buena Una buena para Corrientes. para Corrientes. Bien. Nos escucharon. Bien, Muy bien. y otra local de la ciudad de Montecaseros, donde nosotros estamos haciendo hincapié este programa, ya estamos sacando adelante el programa. Comienza la campaña, chicas. Qué Comienza la fuerte, persona, qué las fuerte. campañas del PJ, los radicales. Vamos a ver cómo se prende todo esto. Hay una movida enorme en la ciudad de Montecaseros. Sabemos ya que el PJ correntino está regularizado, está normalizado. Estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Ahora vamos a ver la vereda al frente, nuestros adversarios políticos, cómo se manejan, quiénes son los candidatos. Supuestamente no tienen todavía candidato. No sabemos. Y- Según lo que dijeron, todavía no Y puede ser tienen. que el actual intendente Según vuelva. malas lenguas Que dicen no. que ya hay. ¿Sabes? Malas lenguas. Malas Malas Lenguas. Ay, Mira la topa acá. Bien, entonces vamos a ver qué sucede. Lo lindo de esto de la política es justamente esto, ¿no? De hacer política con nuestros adversarios, que nos vamos a encontrar seguramente en campaña, nos vamos a cruzar haciendo militancia y siempre con el respeto, pero que en estas elecciones le vamos a ganar. Así que estamos sí. ahí. Anulo cualquier tipo de mufa que acaba de tirar Seba, pero Dios quiera que No, sí. no. Hoy tenemos una juntada. No. Estamos No, con mucha fe, digámosle- mucha fe. Hoy tenemos una Pensemos muy bien en juntada positiva con... que en la provincia y acá en lo local vamos a ganar, chicos. Esa es la compañera. Vamos. Hoy Vamos. tenemos una juntada con la JP, vamos a ver qué va a pasar, nos organizamos con los chicos, así Qué que estamos a lindo. pleno. Van a ocupar acá este sector, o sea, el sector del complejo. Claro. Lindo, qué lindo, me Qué gusta. lindo. Le vamos a dar vida al centro con Eso es nuestra lo lindo. juventud. Eso es lo lindo. Bueno, Bien. nos vamos a un pequeño corte antes de recibir A nuestro invitado de honor. especial estrella. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con mucho más causa y efecto. Juntos vamos a lograr nutrir nuestra sociedad, donde cada acción que das tiene un impacto en los demás. No subestimes tu poder, cada gesto puede ser de la Argentina un lugar donde todos puedan crecer. Causa y efecto,
Hola. Ahí cerquita. ¡Volvimos! Seguimos con un nuevo bloque de causa y efecto. Bueno, y ahora sí, podemos decir que tenemos el honor de tener acá a Carlos Enriori, quien es excombatiente Malvinas, no, Veterano de la Guerra de Malvinas. Así que vamos a darle un fuerte aplauso y bienvenida a ¡Bravo, Carlos. Carlos! Bienvenido, Carlito. Estamos muy nerviosos porque con esa simpatía que tiene, una verdadera estrella. No, gracias, muy amable. Para mí, Carlos, es un placer que esté con nosotros, ¿sabes? Bueno, Seba, gracias por invitarme y participar de esto que jamás había hecho. Es nuevo para mí esto. Primera vez. Por ahí me gusta y me sumo, ¿viste? Sí, ¿haces un canal? No, me gusta mucho difundir el tema Malvinas, por eso cada vez que me invitan voy a todos lados. Una simple corrección del principio. Nosotros los soldados conscriptos nos llamamos excombatientes. Excombatiente. Y el personal de la fuerza se llama veteranos de guerra. Hay una diferenciación que es lo que tenemos que acentuar, digamos, porque siempre hemos puesto en el mismo plato todo Sí, sí. y eso lleva a la confusión. Entonces, bueno, está eso nada por más. eso es Después centro- seguimos. Iba bien centro yo de veterano, y me corrigieron, centro dije, excombatiente. Excombatiente está bien. Nosotros nos ¿vieron? llamamos excombatientes. Perfecto. Está bien. Muy bien, Cami. La verdad que Bien, Carlos. La verdad que es un placer tenerte acá. Nosotras dos no teníamos el placer de conocerte, Seba sí, pero para eso estamos, para conocerte, para conocer tu experiencia. Y la verdad que te agradecemos mucho que hayas dado tu tiempo de poder venir acá al por programa. favor, el agradecido soy yo que me hayan, bueno, que Seba ya me conoce, el tema Malvinas, así que le agradezco yo. Bueno, vamos a dejar ya de agradecimiento. No, se va la hora. ¿Lo conocen a Vamos hablar. Carlos? Carlito. Muy bien, Carlito. Tomate un mate y empecemos con todo. Empecemos con nuestra entrevista. Carlos, yo quiero saber cuál fue tu experiencia en lo que fue la Guerra de Malvinas. Pero bueno, vos tenés cuántas, 2 o 3 horas tenés para hablar o no. Yo te escucharía todo, como dije hoy al principio, que mejor que escuchar a una persona que estuvo ahí. Está bien, te sintetizo, la experiencia es muy mala, es trágica, es dura, duradera, lleva mucho tiempo asimilar lo que nos pasó, muchos todavía no lo asimilaron, siguen viviendo la guerra tal cual la vivieron en aquel momento, así que en síntesis es muy trágico todo y el dolor continuó por miles de factores, factores que el desamparo, o sea, la política, no la política, sino quienes nos gobernaron, primero la dictadura, después los gobiernos democráticos, nos dejaron de lado. Por eso mismo yo insisto con la separación entre el veterano y el excombatiente. Y entonces, todo es muy complejo, el tema Malvinas, por miles de factores. A mí me llevó años comprender, yo me pongo medio vacío, Sí, pero sí, sí. no se preocupen. Entendemos. Me llevó muchos años comprender lo que era Malvinas, lo que significó Malvinas para mí primero, por lo que yo escuchaba de mis compañeros. Ellos decían una cosa, a mí se me hacía que no era tan así, y siempre me fui planteando la guerra Malvinas desde la guerra misma. Ahí podemos ver imágenes, Carlito, que nos pasaste de lo que... Sí, ese es el día que nosotros llegamos. Esa otra foto es una visita a Malvinas en el año 2006. Eso es una imagen de mi hijo. Eso es en nuestro primer centro de combatiente. Ahí está la mamá de un compañero muerto, que lo traje de Chaco. Palavecino. Palavecino, Ramón. Palavecino. Sí. Carlitos, ¿no puedes contar un poco? Tranqui, Carlitos. No, estoy bien. Me cuesta hablar y me pongo así, pero quiero seguir hablando. Sí. No. Sí. A mí me gustaría conocer tu historia. ¿Cuándo comenzaste? ¿Dónde hiciste tus servicios? En aquel momento era la Colimba. Quiero que explique un poco, Sí, está porque bien. vos lo habías explicado en una nota, el Colimba, que Está estaban bien. al servicio de los... Sí. prácticamente eran empleados los jefes. Sí, bueno, el servicio militar obligatorio nació en 1901 en la Argentina, una manera de integrar a todos tantos inmigrantes que venían, una manera de nacionalizarlos, digamos, hacia los argentinos. Después eso se fue tergiversando con los años, con el tiempo, y el Colimba pasó a ser el servicio doméstico de las Fuerzas Armadas.
fue cambiando, lógicamente, cada vez se fue acentuando, hasta que llegó ese apodo de Colimba, que significa corre, limpia y barre. Entonces es un apodo que describe lo que hacía un soldado conscripto dentro del cuartel. En el año 94, con el caso Carrasco, Menem desactivó el tema servicio militar obligatorio y se hizo voluntario. Carrasco fue un caso en Neuquén, ¿verdad? En un caso en Neuquén de un muchacho que un oficial lo golpea, lo esconden, queda como 1 o 2 meses escondido, es el cuerpo. Los familiares lo buscaban, decían que había desertado, un montón de cosas, hasta que descubren la verdad, que lo habían golpeado y murió desangrado en el baño. Eso llevó a que, yo siempre digo una ironía, ¿no? Porque si se hubiese planteado realmente la guerra de Malvinas en la situación que nosotros fuimos, cómo vivimos, qué nos pasó en Malvinas, inmediatamente hubiesen dejado el servicio militar obligatorio. Pero sin embargo, después de tantas historias que no se fueron contadas todas, pero algunas historias al principio del regreso a Malvinas se contaron, los milicos lo ocultaron, quisieron que se oculte esa historia. Hay casos en Buenos Aires de centros de combatientes inmediatamente después de la guerra que se crearon en el 83 y eran perseguidos por los Falcon Verde para que intimidarlos y que no hablen sobre Malvinas. Claro. Yo a veces me planteo, la guerra de Malvinas, hay 3 ejes fundamentales para entenderla. La primera es ubicarlo en el tiempo. La guerra de Malvinas fue durante la dictadura militar. Sí. La peor dictadura que tuvimos, porque tuvimos un montón, 66. 6 golpes de Estado, ¿no? Sí, impresionante. Pero la más horrorosa y terrible fue la última. Bueno, ustedes no las voy a describir porque ustedes conocen, saben bien, pero siempre hay que decirlo, las cosas que pasaron, porque hay generaciones que no escuchan y después nos pasa lo que nos pasó con Milei. Exactamente. No supimos contarles nuestra historia, nuestros dolores como país, para que después llegue un presidente como este y bueno, el negacionismo, olvidarse, la memoria cortada, entrecortada, querer cambiar una historia por otra. Así que uno de los ejes es ubicar la guerra de Malvinas en la dictadura militar. La dictadura fue del 76 al 83 y en el 82 fue la guerra. O sea, no hay manera de salir de ese eje, de ese concepto, que la guerra de Malvinas fue durante esa época y los que estábamos haciendo la colimba en Malvinas fue exactamente lo mismo. Es como hacer la colimba en Malvinas pero en guerra. ¿Cuántos años tenía Carlito? Yo tenía 18 años, cumplí 19 el día que terminó la guerra. Terminó el 14 de junio, en realidad mi cumpleaños es el 16 de junio. Yo subí al barco ese día. El barco que para los argentinos la Fuerza Armada había hundido, el Canberra. Dijeron que hundieron ese transatlántico que trajo a la Fuerza Británica y sin embargo el que nos trajo. Comentaste en una nota que habías probado el agua caliente por primera vez dentro del Canberra. Sí, no nos bañamos nunca en Malvinas. Y en el Canberra, lógicamente, un transatlántico, es un barco enorme para turistas. Tipo crucero. Claro, y bueno, nos asignaban camarotes con calefacción, alfombra, por Dios, todo, y agua caliente. Y venía un inglés, un soldado, y nos traía las toallas, afeitadoras, jabón, todo, y se tapaba la nariz por el olor que teníamos. Sí, bueno, así fue. Nos atendieron mejor, por supuesto. Sí, comíamos una vez por día, nos daban un cigarrillo, una pastilla para el mareo, porque estuvimos desde el 16 de junio hasta el, creo que 18, 19, que llegamos a Puerto Madryn, porque al subir al barco nos comunican por parlante que el gobierno argentino no nos daba puerto, Galtieri todavía estaba, y que se preveía un ataque al Canberra. Así que teníamos que cerrar las cortinas, todo. Nosotros, viste esas cosas que vos no entendés, estás todavía choqueado por lo que te viviste, y en el barco todavía te pasaba eso. Y bueno, al otro día ya lo sacaron a Galtieri y la Junta Militar se plantó ante este tipo y bueno, lo hizo renunciar y así nos dieron dio puerto al Canberra, que llegamos a Puerto Madryn, que hay notas ahí del día que Madryn quedó sin pan, porque la gente nos daba pan.
Y bueno, ese día yo fui trasladado a Trelew. Tenía como comienzo de pie de trinchera, no podía caminar mucho y me llevaron al hospital y de ahí me llevaron a Trelew, al aeropuerto. Siento mucho porque en aquella época nadie sabía qué pasaba con nosotros. Nuestra familia no sabía nada. El ataque inglés, nosotros pensábamos que nuestra familia pensamos que murieron, que hemos muerto. Mi madre no sabía. Y en el aeropuerto había un piloto austral, pariente mío, de los Baeza, de la familia acá de Montecasero, el tío de Eduardo Baeza. Él era piloto austral, así que me acerqué a la oficina austral y les pedí si podían avisar a mi familia. Y ellos le avisaron a Baeza que iba volando y él llegó al aeropuerto y le llamó a mi madre avisándole que había llegado, que estaba vivo. Esos recuerdos a mí me duelen mucho y me molesta mucho lo que hicieron los militares con nosotros, porque éramos jóvenes, no entendíamos nada y ellos tampoco te explicaban nada. Y esa falta a veces de contar o explicar lo que te pasa en el momento es tan importante. Pues a veces a mi hijo Carlito, cuando me preguntaba sobre la guerra, yo le contaba como si era un hombre grande y él tenía 7 años, pobre. Y le contaba lo vivido en Malvinas y me dolía tanto contar, pero hacía fuerzas para contarle a él lo que yo viví. Por ahí pensaba 1000 veces que por ahí cometí el error de contarle demasiado porque él después se reía. Pero hay que contar, creo que las historias de dolor hay que contar porque una guerra es dolorosa, es trágica. Yo les cuento a los chicos de la escuela cuando me preguntan que la guerra no es lo que ven en televisión, no es esas películas de Rambo, esa gente armada hasta los dientes que van y matan a cientos, no es así. Podés estar hiper preparado, con todo el armamento más. Pues esas guerras ya no se producen más hoy en día, fue la última, en el año 82, esa guerra tradicional, digamos. Puedes estar re preparado y una bomba te cae al lado y te mata y toda tu preparación se fue al tacho. Eso es la guerra, es dolorosa ver compañeros muertos, eso es el dolor. Por eso, para mí, el 2 de abril es un homenaje a mis compañeros, es el dolor que provocó una junta militar deslocada, desbocada, que intentó mantenerse en el gobierno a costa de lo que sea y con la palabra honor. Por eso a veces me cuesta escuchar cuando dicen honor y gloria. Ellos es la palabra que más repiten. Por el honor había que combatir, por el honor había que mandar soldados al frente, sin importarle los que morían. Y un soldado muerto es una familia entera que le duele, no es ese soldado. Entonces, por eso no me canso de decir que la guerra es una tragedia. Yo admiro lo que está pasando ahora en Ucrania y es terrible. Más con la muerte de civiles, y a veces ver que fomentan esa guerra, es muy terrible. Yo quisiera que algún día desaparezca eso, pero no tenemos experiencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, más de 60 millones de personas muertas y seguimos insistiendo con las guerras. Entonces ya el ser humano es autodestructivo. Sí. Carlitos, sí. ¿Volviste a Malvinas? Sí, en el 2006, con mi compañero Dacio Agretti. El tema de Tinelli, no sé si ustedes saben la historia, él hacía un programa, El sueño de tu vida, algo así se llamaba. La esposa de Dacio miraba el programa, le escribió a la producción que el sueño de su marido era volver a Malvinas. Bueno, ella se contactó con la producción le gustó el tema y bueno, nos hicieron creer que nosotros íbamos a Buenos Aires a una charla.
¿Fue sorpresa para ustedes? Claro, porque era el programa era sorpresa. Era sorpresa. Claro. Así que nos llevaron así, nos pasaron el pasaje, fuimos, mientras ellos armaban con la producción acá en Montecaseros entrevistas a familiares y esas cosas. Entonces el día de la programación nosotros íbamos a aparecer en el programa y los familiares iban a pasar documentos de los familiares y esas cosas. Nosotros fuimos, allá nos recibió Edgardo Esteban, fue un gusto para mí conocerlo a él, el de Iluminados por el Fuego. Sí, nosotros en el centro siempre pasamos esa película polémica, no para nosotros, sino para los militares. Uh-huh. No hay un militar que le guste esa película, no les gusta la película, por las verdades que dice, así que nosotros siempre la hemos pasado. Así que estuvimos con Edgardo 2 o 3 días hasta que se hizo una reunión y en la producción de Tinelli, y ahí nos contaron que el programa no iba a salir porque cambiaron la programación. Edgardo insistió que después del programa a nosotros nos iban a dar los pasajes para ir a Malvinas. Así que él insistió que nos hicieron una nota compromiso, y bueno, eso fue en julio-agosto del 2006, y para diciembre de ese mismo año nos embarcamos. En realidad éramos 3, Alberto Coldani, que vive en La Valle, cerquita de Goya, y Dacio y yo. Pero éramos los más cercanos, digamos. Coldani, Alberto, yo digo Coldani porque así nos acostumbramos a llamarnos por el apellido en la colimba. Alberto dormía conmigo, era en la misma carpa. Un hombre de voz gruesa tenía. Así que los dos y Dacio estaba un poquito más atrás, éramos de la sección apoyo de la compañía C del Regimiento 4. Ese, digamos, la descripción. Ahí quería ir, después volvemos ahí un chiquito al viaje. Cuando vos te incorporás, ¿no? como colimba en el servicio voluntario, vos cumpliste funciones ¿en qué regimiento, Carlos? Bueno, yo en el año 81 estaba terminando la escuela técnica en Corrientes. Yo soy maestro mayor de obra. No ejerzo, pero ejercí un tiempo. Mi sueño era ser arquitecto, otro drama también que tuve. Quería estudiar arquitectura, yo leía mucho sobre... Bueno, ya está. En el año 81 me hacen el sorteo para el servicio militar, y en el año 82 me incorporan, en febrero del 82. De ahí, bueno, nos llevan a Corrientes, revisación médica, volvemos. Se hace un periodo de instrucción muy cortito, 15 días. 15 días. 15 días de instrucción en el campo. Yo en realidad trabajé con Raúl Musi, que lo conocen acá, en Montecaseros, en el kiosco de él. Uh-huh. Él tenía la cantina del regimiento y me dijo, ¿vos querés ir conmigo cantinero? Sí, vamos, le dije. Así que me fui con él de cantinero. Y bueno, ahí hicimos la instrucción, hicimos tiro, algunas cosas que lógicamente de la instrucción, y al volver me destinaron en la plana mayor. O sea, la plana mayor es la parte más paqueta, vamos a poner. Más paqueta del regimiento. Como yo era profesional, digamos, servía para el tema administrativo. Así me destinaron ahí, plana mayor, compañía comando. Cuando se produce la recuperación de Malvinas, que te aclaro que nadie en el país conocía, ningún regimiento, ningún militar sabía, solamente el grupo, la Junta Militar y el grupo que iba a recuperar Malvinas. Nadie en ningún regimiento sabía que se tomaba Malvinas. Porque me preguntaban si nosotros nos estábamos preparando. No, nadie se preparó para nada, todo seguía normal. El 2 de abril nos desayunamos que se recuperó Malvinas. Vimos por tele la plaza. Yo ese día lloré mucho porque me dio mucha bronca. No el hecho de la recuperación de Malvinas, sino el hecho de que un hecho de la Junta Militar, por lo que estaba haciendo, que la gente salga a aplaudirle en la plaza. Siempre me dolió ver eso. Ahora me acostumbré, y después con estudiando historia, bueno, las cosas cambiaron. Pude soportar, digamos, y verlo a Galtieri hablar y esas cosas. Antes no podía verlo, no podía ver un libro con la foto, no podía. Pero bueno, por suerte las cosas, con ayuda, fui superando eso. Pero cuando se recupera Malvinas, a mí me pasan a otra compañía, que es la compañía C. Es una compañía que no existe en ningún regimiento, lo crean por el conflicto. Ajá.
En esa compañía C va el refugio del regimiento. O sea, yo formo parte de ese refugio, digamos, un tipo sin instrucción, recién entrado al servicio militar. Lo menos experimentado en instrucción militar, digamos. Pero también había experimentado, o sea, había cocineros, choferes, los que los convocaron, porque al año anterior habían salido de baja muchos. Claro. Los convocan precisamente para alistarlos para no sé qué. Hasta ese momento no se sabía lo que iba a pasar. Así que de trabajar en la administración, digamos, en plana mayor, paso a ser apuntador de mortero. Apuntador de mortero. Sí, no tenía ni idea. Y a partir de ahí lo mandan a Paraná. Sí, bueno, vos ya te adelantaste. No, me trato de imaginar cómo fue el proceso. Me estoy poniendo en contexto toda la historia. Apuntador de mortero, sección apoyo, no tenía ni idea. Los jefes que vienen son todos de la escuela militar, o sea, ninguno tuvo contacto con los colimbas. Entonces son gente nueva que no tienen buena relación con los soldados. Todo depende del carácter de ellos. Si son buenas personas, te tratan bien. Si son más o menos, te tratan mal. Claro. No hay una cosa armada en la Fuerza Armada, o sea, aparte estamos en dictadura, ellos lo que hacían no importaba, no tenías dónde quejarte. No te olvides que estaba prohibido todo, Sí. sobre todo lo de la plaza, estaba prohibido juntarse 3 personas en la plaza. Lo de las madres, que le dicen circulen, por eso empiezan a caminar alrededor de la plaza. No se podía, sin embargo dejaron que la gente se manifieste en la plaza. Me voy un poquito por la rama y mi hija me dice, no te vayas por la rama, me lo están a entender. Sección apoyo, se arma los bolsones, los preparativos sin saber a dónde íbamos, nunca sabíamos a dónde íbamos. Y el día 15 de abril, más o menos 15-16, salimos hacia Paraná, en tren. Cargamos todo, nos fuimos a Paraná, la gente, los familiares nuestros nos despidieron en la estación. Muchísimos son de afuera, muchos del Chaco. Bueno, nada, nos llevaron a Paraná, de Paraná en avión a Comodoro Rivadavia. Y en Comodoro estuvimos casi 5 días sin saber nada. Ahí me enseñaron un poco cómo funcionaba el mortero, sin haber tirado nada nunca, pero cómo se armaba. Yo era el apuntador, así que faltaban algunas herramientas en el mortero, pero bueno, yo era apuntador. Y mi compañero Goldani era creo que era el abastecedor, algo por el estilo. Así fuimos a Malvinas. O sea, un día en Comodoro nos dicen tenemos que prepararnos porque nos vamos a Río Gallego. Llegamos a Río Gallego y ese mismo día empezaron a embarcar el Regimiento 4 hacia Malvinas. Hacia Malvinas. Así. ¿Dónde fue tu lugar de combate? Mi lugar pasamos por 2 lugares primero antes de quedar en el destino definitivo, que fue el Cerro Dos Hermanas. El Dos Hermanas, claro. El Cerro Dos Hermanas está frente al Monte Ken. Y el Monte Harry, ¿no? No, el Monte Harry está a la izquierda. Yo estaba frente al Monte Ken, que es donde los ingleses llegan después estaba por decir recuperar, después de los combates de Darwin, el 29 de mayo, ellos toman Darwin y caminan 90 kilómetros hasta el Monte Ken, porque habían hundido unos barcos de logística y esas cosas. Bueno, yo conozco un poco porque estudié eso. Estudié mucho. Y estuviste ahí. No, vos sabés que hay una cosa importante sobre los excombatientes. El excombatiente por lo general sabe lo que él vivió. Sí. Nada más que eso. Sí. Y yo, bueno, no me mando a la parte, pero yo estudié una licenciatura en historia, no sé si sabías. Sí. Y mi tesis fue sobre torturas de Malvinas. Y para llegar a eso tuve que leer mucho sobre Malvinas. Sí. Y mi profesor es muy exigente, Ranaletti, de la Universidad de 3 de Febrero. No me dejaba hacer no me dejaba hacer la tesina de Malvinas porque yo soy excombatiente. Así que 3 cuatrimestres le insistí hasta que después saqué argumentos de otros lados. Hay un autor, Rabinovich, que escribió sobre el soldado de la independencia y describe perfectamente el soldado de la independencia y toma de los distintos juicios que le hacen a los soldados y de ahí saca información. Entonces, en eso me basé para insistirle a Ranaletti que me deja hacer mi tesis. Carlos, la verdad que si es por nosotros nos quedamos Yo te dije a vos y te anticipé antes que vos empieces. No, sí, quiero hacerle la última pregunta. La primera pregunta ya era para seguir. Yo le quiero hacer la última pregunta, pido la palabra. Carlos, ¿cómo fue? Y te lo pregunto con mucho respeto, ¿no?
¿Cómo fue volver y el reencuentro con la familia? Bueno, ese es otro tema también, si querés, tenés un tiempito. Tenemos. Para usted tenemos. El reencuentro, Dámoslo. nosotros cuando volvemos de Malvinas volvemos, después vos te das cuenta, con un shock mental que no entendés nada. O sea, no sabés lo que pasa, actuás casi como una persona normal, tenés una galleta en la cabeza que no sabés que tenés esa galleta en la cabeza hasta que pasa el tiempo. Por eso mismo la posguerra siempre cuento que fue casi peor que la guerra, porque esa desidia de parte del Estado de abandonarte no te dejó sacar y expresar lo que a vos te pasaba. Entonces nosotros no sabíamos qué nos pasaba. Entonces actuábamos normal, o sea, queríamos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos, queríamos sentir lo mismo que siempre sentíamos y nos costaba. A otros no, otros siguieron su camino, pero a muchos no pudieron regresar a su lugar de estudio, otros no pudieron seguir las carreras que querían, otros no pudieron seguir trabajando como pensaron seguir trabajando cuando entraron a la colimba. Entonces el regreso fue así, fue como nada. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí. Es como que vos tuviste un accidente, saliste entera físicamente y venías a hacer tu programa. Todos van a decir que está bien, vos estás bien, pero dentro de tu cabeza hay un quilombo, un problema, que no lo resolvés siguiendo el camino normal. Tenés que hacerte ver. A muchos compañeros explotaron antes de tiempo y se suicidaron. Otros tuvieron que hacer trabajos con psicólogo, yo lo tuve que hacer porque estaba mal, y otros lo llevan como una mochila muy pesada. Por eso yo digo, muchos compañeros hablan como si la guerra todavía continúa, porque llevan todavía esa mochila muy pesada. Si bien volver a Malvinas es muy bueno, es fresco, te renueva imágenes, un montón de cosas, pero es una mochila que muchos mueren con eso. Entonces, a tu pregunta es, nada, no pasó nada, seguimos nuestra vida normal o queríamos hacer que estábamos normal. La importancia también, Carlos, de juntarse en centros de claro, bueno, ¿no? De ahí nace el centro, digamos, esa necesidad de juntarnos, porque no teníamos como que lo que nos pasó lo podíamos hablar con nuestros compañeros. Entonces, bueno, esa necesidad fue en el año 84, otros se juntaron enseguida, nosotros en el 84 empezamos a formar el centro de combatientes que todavía perdura, y en un momento tuvimos problemas dentro del centro y nos buscamos y volvimos a armar de vuelta el centro, o sea que hay una necesidad de estar con el compañero, aunque yo no haya estado con él en Malvinas, de compartir porque hablamos lo mismo. O sea, él sabe que si yo digo cosas, malas palabras por decirte, o puteo por alguien, él no tiene problema en escucharme. Claro. Y yo tampoco tengo problema en escucharlo a él, que por ahí cuesta hablarlo con... Bueno, Carlos, para ir terminando, ¿cómo ves hoy la actualidad de las políticas que se están llevando a cabo? No, bueno, es terrible. Esto... Otra hora más de programa. No, bueno, ustedes lo dijeron hoy cuando comenzaron el programa, los gobiernos que nos tocan, son tremendo, es olvidarse lo que pasó, tenemos gente que trata de... O sea, no nos trata, no digo, como yo le digo a ustedes, no tantos honores, porque no es tan así, somos personas normales, que por ahí tenemos una carga extra que otros no tienen, pero somos normales. Pero veo muy terrible esto que se está haciendo con este gobierno de olvido, nacionista. Sí, negacionista. Ya con lo del 24 de marzo, en Malvinas ya sabíamos que iba a pasar lo mismo. Pasó lo mismo con Macri. Y si dejamos, se sigue acentuando. Por eso hay que insistir. Hay que hablar y contar las historias. A mí me cuesta, ustedes ya vieron ya cómo me cuesta a veces hablar, pero hay que decirlo a las generaciones nuevas, porque si no, no saben lo que nos pasa. Eso mismo quería... para siempre última pregunta. Nos quedaríamos escuchándote todo el día. Sería un programa larguísimo. No. Pero ¿qué mensaje le darías vos a las futuras generaciones sobre la guerra de Malvinas que hoy en este gobierno no se están dando ese mensaje? No, a ellos no.
el mensaje es más para la gente que vivió, que sabe y que siente lo que fue Malvinas, que lo transmita a esas generaciones. A ellos no les puedo hablar porque tendría que hacer un trabajo de docencia, ir a las escuelas, que intento ir a veces. Este año casi no concurrieron escuelas al centro, pero nuestra idea es que vayan al museo, miren lo que nosotros teníamos y ahí contarles nuestras pequeñas historias. Yo trato de aprender mucho porque creo que en mi camino de la vida es enseñar Malvinas. Fundamentalmente, por eso trato de leer, de instruirme y siempre aparecen cosas nuevas y dar un panorama más o menos de lo que vivimos del 76 al 83, donde está Malvinas. Y hoy me quedé en eso de los distintos ejes. Hay una cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablan con alguien, es saber si es soldado conscripto o personal de cuadro. Son dos cosas completamente distintas, si bien estuvimos juntos, pero hay que saber bien la situación de los dos. Pero es más para las generaciones de nuestra edad que yo creo que hay que contar a los chicos lo que se vivió, lo que pasó. No fue una cosa hermosa de ir porque eso es lo que se ha tratado de hacer una narrativa de ese tipo, de la gesta heroica, de fuimos y luchamos por nuestra soberanía. No fue tan así. Realmente para mí, yo insisto que la gesta heroica la hicieron los soldados conscriptos que fueron obligados a una guerra. Me van a decir, sí, yo quise ir, está bien, perfecto, hoy por hoy podemos decir lo que quieramos, pero en realidad el soldado conscripto fue cumpliendo el servicio militar obligatorio y fue llevado a una guerra sin tener conocimiento de nada y sin tener decisión de nada, absolutamente, ni siquiera dónde vamos a ir a hacer las necesidades, nada. Entonces no tenemos responsabilidad en lo que pasó. O sea, ellos sí hicieron la gesta de Malvinas. Después habrá, lógicamente, que hay cientos de oficiales que dieron su entrega, pero ellos saben lo que pasó. También tienen que contar. Ellos también tienen una mochila cargada de emociones y de cosas que la tienen que contar. Ellos también tienen la obligación de contar a sus hijos, a su mujer y a las generaciones pasadas lo que ellos vivieron, pero la verdad, la realidad, el dolor que es una guerra. Ellos también lo tienen que hacer. Carlos, te agradecemos mucho que hayas venido otra vez, agradecerte el programa. Nosotros, bueno, vamos a ir terminando, se nos extendió un poquito, Sí, pero estuvo muy linda la charla, así que bueno. Sí, yo agradezco, Carlos, tu presencia, la verdad que considero que tu presencia acá es muy importante porque vemos tu formación en la causa Malvina y lo has vivido, y eso yo también considero que lo tomás como un alivio al alma, al dolor Malvinas. El dolor Malvinas es latente en todo el pueblo argentino y considero que vos sos una persona que hoy sos muy importante en la sociedad de Montecaseros, contando lo que verdaderamente pasó en la guerra de Malvinas. Lo conozco a Carlos, sé que tiene un humor increíble. Nos va a pasar por la puerta. Bueno, ahora que nos despedimos con un aplauso a Carlos. Vamos, Carlos. Muchas gracias, Carlos, No, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes. Y a vos te decimos que muchas gracias por acompañarnos todos estos fines de semana, que volvimos los fines de semana. Volvimos los fines de semana. Y nos vemos en un próximo Causa y Efecto. Nos vemos. Salude, Carlos, salude.